¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo lo que vos quisieras preguntarle a nuestro invitado de hoy. En Apuesta de 10, la entrevista central. 22:45 y bueno, es un placer estar recibiendo al coronel retirado Carlos Silva Valiente, presidente del Centro Militar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, es un placer. Para poner en contexto a la audiencia, estaría bueno saber de su propia boca de qué se trata el Centro Militar, a quiénes acoge, a quiénes representa. Bueno, hay dos cosas. Una cosa, yo soy presidente de dos instituciones. Una es el Centro Militar y otra es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Esas dos instituciones, cada una de ellas tienen el orden de 4.000 socios. Hay muchos socios que se repiten en una y en otra, ¿verdad? Así que forman parte de las dos, así que no serían 8.000 socios, sino que mucho menos. También es interesante que sepan de que esas dos instituciones son de oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro. Cada una de las instituciones, funcionan independientemente y una soluciona los problemas de dinero, es una cooperativa de ahorro, y la otra, digamos, se dedica a la parte social, a la parte se fue fundada hace 105 años y tiene como particularidad que fue creada en un momento de crisis de las Fuerzas Armadas, porque había procesado recién todas aquellas revoluciones, todas aquellas cosas que pasaron en el siglo XIX, y los oficiales de las Fuerzas Armadas tenían procedencia de diferentes lugares, ¿verdad? No había escuelas militares, se formaban en los cuarteles, y entonces había una necesidad de un poco de unificar tanto la educación, la parte social, y generar, digamos, espacios para que hubiera mayor camaradería y todos esos oficiales que procedían de todos lados se conocieran más. Bueno, ese fue el origen y ¿Año? Recuérdenos. Estamos hablando de 1905. Bien. Hace un montón. Hace unos cuantos años. Silva, entremos en algunos temas coyunturales. El Centro Militar divulgó hace unos días un comunicado de apoyo al ex comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, cuando fuera cesado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué este apoyo? Es un apoyo, pues es un socio que se ha destacado en la conducción de las Fuerzas Armadas, del Ejército, perdón, del Ejército, y se ha desempeñado de forma muy eficiente, sobre todo atendiendo las demandas y la problemática de nuestro personal, tanto oficiales como personal subalterno, en un momento, digamos, donde, digamos, hay muchos problemas dentro de las Fuerzas Armadas de todo tipo. Como ustedes saben, uno de los problemas principales es la problemática salarial, que es la peor, digamos, la más baja de toda la administración pública. Son sueldos muy deprimidos y el personal nuestro vive en zonas muy difíciles para convivir, y con escasez de todo tipo, ¿verdad? Con familias sobre todo muy grandes. Silva, pero cuando usted dice lo apoyo, ¿en qué sentido está apoyando? ¿Sus dichos? ¿Sus razones por renunciar? No, que no renuncia. Bueno, no. Lo cesan. Bueno, perdón, sí, lo cesan, pero digamos, lo hablaba fuera de micrófono sí. con él. Parecería que Manini Ríos habría hecho todo lo posible para ser cesado en el cargo, ¿no? Y que un hombre como él en su cargo, sin duda que sabía en qué terreno se estaba metiendo. Es muy posible, digamos, que en sus actuaciones, todos de alguna manera, veíamos que, como se dijo en varias oportunidades, ¿no? Él estaba en los límites de su riesgo personal. Si fuera fútbol, ¿verdad? Diríamos que jugaba al límite de la tarjeta. Ahí está. Y que ya tenía amarilla, además. Sí, totalmente. Para seguir con el paralelismo futbolero. Exactamente. Yo le voy a citar una parte de su comunicado para pedirle una reflexión. De su comunicado, no, del Centro Militar que usted preside. La digna y firme posición del general Manini Ríos representa no solamente los sentimientos y principios de las Fuerzas Armadas,
sino también el profundo y extendido clamor de la conciencia cívica nacional para que vuelvan a imperar en el país las bases del respeto y del orden y la escrupulosa observancia de las garantías que son propias del Estado de Derecho, dice el Centro Militar. Ahora bien, Manini Ríos, ya cesado, divulga un video en sus redes sociales donde cuestiona duramente tanto al Poder Ejecutivo de Vázquez y más duramente aún al Poder Judicial por algunas decisiones. ¿No le parece a usted que se extralimitó Manini? Mire, yo creo que no es así, por varias razones. Digo. Acá la institución militar, la organización militar, desde su base, en sus diferentes fracciones, tiene una forma de trabajo y existe una cultura en cuanto a que para poder hacer las cosas, para poder funcionar correctamente en todos los escalones, hay una comunicación permanente, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en todos los escalones. Una de las cosas primeras que nosotros aprendemos en la escuela militar es comunicar qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas de cada uno de los integrantes de cada fracción e informarlos al superior. Muy bien, esto en cierto sentido no es más que lo que pasó acá. El comandante en jefe explicó al superior de él, es decir, el presidente de la República, cuáles son las problemáticas que él vive, y lo hizo con absoluta lealtad, y además lo hizo en forma reservada. En ese proceso, digamos, siempre los reglamentos nuestros dicen, de alguna manera, el Estado Mayor y todo eso, que no es que haya que decirle al superior lo que el superior le gusta que le diga, ni quiere que le diga. Que no hay que decirle amén a todo. No hay que decirle que es lindo, que está todo fenómeno, que se puede cumplir la misión sin ningún problema, aunque no haya munición, o aunque, yo que sé, no tengan botas los soldados, ¿verdad? Es decir, que esa norma siempre está presente, siempre se cumple y es necesaria para el funcionamiento correcto de la institución. ¿Tá? Acá, con las formas de expresión que correspondan, con las diferencias que puedan haber habido, el comandante en jefe no hizo más que eso, cumplir con su función y decirle al presidente cuáles son sus problemas. Los problemas de salario, los problemas de, vamos a entendernos, los problemas que se habla sobre la justicia y todo eso que se dijo. Bueno, hay quienes interpretan que eso es una intromisión en el Poder Judicial. Pero lo hizo la ministra Berruti, Azucena Berruti, en los mismos términos y en otros momentos. Es decir, que eso ya no era una novedad, sino que era un hecho concreto que todos lo sentimos así. Yo personalmente estoy en el centro militar, tengo los abogados que defienden a nuestros camaradas, y es una cosa diaria de los problemas que hay con la justicia. Es real eso, es verdad. Y nosotros ahora, por ejemplo, hoy, esta semana, tenemos el caso de que procesaron a gente que está muerta, ¿no? Es decir, que la propia justicia no está controlando debidamente todos los trámites internos, ¿no? Es decir, el coronel Morá es un coronel viejo que fue viejo, ¿no? Ya no está muerto. Lo citaron para que fuera, para que se presentara en el proceso. Es un hombre que murió hace ya como 5 o 6 años. Hoy decía Manini en entrevista con Emiliano Cotelo que se había, por ejemplo, procesado a un sobrino de Gregorio Álvarez por el solo hecho de haber sido sobrino de Gregorio Álvarez. ¿Usted comparte? Eso es absolutamente así. O sea, sin pruebas. Es sin pruebas. Lo dijo no. ¿De qué se lo acusaba? Manini no decía como que sin pruebas, sino que con ese criterio habría que procesar a decenas más, pero se lo procesó a él especialmente por ser quien era. Eso es lo que entiende Manini. Claro, es una interpretación quizás, ¿no? Él hizo toda la instrucción sumaria de detenidos en la unidad, cosa que era correcta, que se hacía en todas las unidades del ejército. Los detenidos se hacía un sumario con todos los datos, todas las situaciones que vivían. Se hacía un sumario común y corriente. Bueno, esos sumarios, que eran normales y muchas veces eran hechos, a veces lo mandaban, el que hacía el sumario no tenía nada que ver con el que había hecho la operación y que había capturado a esa persona, que es el caso de este coronel. Se hizo todo el sumario y una vez que pasaron todos estos años, agarran el sumario y entonces a él lo acusan por tortura.
Es decir, como si él hubiera participado en las torturas. O las hubiera ordenado. O las hubiera ordenado, lo que fuera. Pero él dependía de su jefe de unidad y de la justicia militar. Ahora bien, le quiero cambiar un poquito de tema antes de ir al corte, a la tanda. Manini habla en el video que publica en redes sociales, que cuelgan en la página del Ejército y después mandan levantar. Habla de centros de poder y de un perverso libreto que lleva a la destrucción de las instituciones, por lo que los uruguayos quedan en un estado de indefensión. Estoy citando al propio Manini. ¿Qué cree que quiso decir Guido Manini Ríos con esto? ¿Cuáles son esos centros de poder a los que habría que temer? Bueno, en principio le voy a mandar, en cualquier momento le voy a mandar la revista del Soldado, porque ahí se hace un análisis de toda la situación mundial y cuáles son los centros de poder y cómo están alineados los centros de poder en las diferentes cosas que pasan en el mundo. Y cómo se agrupan los países, ¿verdad? En el caso ahora, por ejemplo, tenemos claramente dos bloques bien definidos. Por un lado tenemos a la China, Rusia, Irán, todos conformando un grupo de países que tienen sus propios intereses. Por otro lado está Occidente, la Comunidad Económica Europea, en este momento un poco separada de lo que era antiguamente Estados Unidos y todo Occidente, que cada uno manejan sus propios intereses, ¿verdad? Sus propios intereses. Está pasando ahora, las consecuencias más claras de lo que está pasando es la situación en que unos están alineados a favor de Maduro, otros a favor de la oposición, y están jugando sus cartas, y tiene que ver eso parte con toda la problemática del petróleo en el mundo, ¿ah? Esos son los grandes centros de poder, y los grandes centros de poder emiten directivas y emiten lineamientos generales para tratar de obtener, por un lado, más grupos más afines a cada uno de los grupos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos centros de poder? Discúlpeme, porque usted habla de centros de poder mundiales. Estoy hablando de centros de poder mundiales. Claro, pero dice que esos mismos centros de poder son los que hacía referencia Manini, o centros de poder más nacionales, más locales. No, son esos. Por ejemplo, tenemos el problema de Soros. Soros es un hombre que financió al Foro de San Pablo. Financia todas las actividades, por ejemplo, de los grupos feministas, todos con intenciones diferentes. Es decir, yo no voy a analizar ahora y le voy a decir si está bien o está mal lo que están haciendo, pero hay gente, por otro lado, que está tratando de neutralizar esas conductas o esos lineamientos. Nosotros, tenemos el hábito de estudiar muy profundamente todas esas corrientes internacionales en todos los institutos nuestros y en todos los centros de estudio nuestros, ¿verdad? Y a lo largo de la historia eso ha ido cambiando, ha tenido otras formas y ha afectado de forma diferente a las políticas nacionales de cada país. ¿Ya? Tenemos ahora, por ejemplo, en Argentina el problema de la AMIA y todas esas problemáticas internas que se derivan de que fueron los iraníes, que no fueron los iraníes, y todas esas cosas que son parte de una política, que es externa a la Argentina. ¿Ah? Un poco estoy seguro que, yo no hablé con él, pero se estaba refiriendo a eso, que son términos militares o son comunes en el uso nuestro. Tenemos que ir a la tanda, pero le quiero hacer una pregunta antes. ¿Cree que hay una embestida del Poder Ejecutivo contra las Fuerzas Armadas? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Del Poder Ejecutivo, no, del poder en general, de una parte importante de los políticos, ¿no? De la política. Del sistema político. Sistema político, ahí está, estamos de acuerdo. Bien. Una embestida que yo porque me quedó como una embestida que trata de qué hacer con las Fuerzas Armadas o es con el Ejército solamente. Hablando, por ejemplo, de los poderes internacionales, hay una línea clara que es que en nuestros países, en toda esta área, no existan Fuerzas Armadas. Es decir, Estados Unidos concretamente, Costa Rica. Exactamente. Que Costa Rica no es que no existan Fuerzas Armadas, es que la seguridad de Costa Rica, tanto naval como aérea, está comprometido Estados Unidos a brindársela. Y las guardias nacionales, que es lo que promueven para nosotros, son políticas
concretas que nosotros las hemos sentido en los propios cursos y cosas que se hacen en Estados Unidos. Bien, o sea, estarían esas políticas, o el sistema político estaría tendiendo a que desaparezcan las Fuerzas Armadas en Uruguay. Exactamente. Bien, está claro. Son las 23:02, estamos conversando con el presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva Valiente. ¿Qué le pareció la asunción de González hoy? ¿Qué opinión tiene de él? Claro. No, yo lo conozco, digamos, nunca presté servicio con él, pero lo conozco desde joven y es un muy buen oficial, un excelente general y que todos esperamos, digamos, también tener la misma, digamos, que siga en la misma sintonía que. No, buena sintonía tenemos. Silva, cuando lo entrevisté en octubre del año pasado para el espacio Seré Curioso de Montevideo Portal, hizo algunas afirmaciones que levantaron polvareda. Y hasta lo llevaron a juicio algunas de ellas. No lo llevaron. ¿No? Bueno, yo tenía entendido que sí. ¿Sigue pensando que la búsqueda de desaparecidos es un curro y un gastadero de plata? Bueno, mantengo lo mismo que dije en aquel momento, digo, y bueno, y la prueba está, y lo otro, lo que no ha habido resultados tampoco no ha habido resultados que puedan indicar lo contrario, ¿no? Bueno, se mantienen. Se han encontrado 4 cuerpos. No, ahora no. Desde que hablamos. No en este gobierno. No, es cierto, no en esta administración, pero sí en las primeras 2 del Frente Amplio. ¿Usted ahí no pensaba que era un curro y un gastadero de plata? Pues yo ya dije lo que dije y no me voy a mover. Y lo mantiene, además. Y lo mantengo. ¿Y dónde está el curro? Discúlpeme. No, si me puede agregar la aclaración esa. Yo me referí particularmente por el tema de los abogados. A mí me hicieron un juicio penal, Chargoña, porque claro. Pretendían decir que nosotros hicimos se creó en determinado momento una especie de grupo de compañeros de año que se empezaron ante la situación que estaban viviendo sus compañeros por los juicios y todo eso, se creó, digamos, el Foro Libertad y Concordia, ¿verdad? Y en su momento se salieron comunicaciones, cartas y todo, llamando a que cada uno compartiera y participara de esa organización para ver cómo se hacía para defender. O sea, un curro de abogados, dice usted. Bueno, entonces es decir que todos cobran por diferentes lados, a las personas a las que están defendiendo, a las que están apoyando, y es una especie de industria, ¿verdad? Bien. En esa oportunidad, en esa entrevista, también hablamos del homenaje que el Centro Militar le había realizado a Gregorio Álvarez cuando falleció, con honras fúnebres. Usted me decía que se le homenajeó porque era socio del centro, ese era el argumento. A lo que yo le dije, sí, pero además fue un dictador. Y usted me dijo, para mí no hubo una dictadura. Hubo un vacío de poder. Fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se les fue de las manos, había un movimiento revolucionario y no lo pudieron manejar. Internacionalmente no es considerado un dictador, tuvo reconocimiento internacional. Cuando hay reconocimiento internacional es una valoración más que importante para un presidente. Y también fue muy criticado cuando salió publicada esta entrevista en Montevideo Portal por estas expresiones. No solo por defender la imagen de Álvarez y defender el homenaje que se le hizo en el Centro Militar, sino sobre todo porque usted dijo que no hubo dictadura. ¿Cómo puede explicar esta afirmación? Porque es muy fuerte en 2019 decir que no hubo dictadura en Uruguay. Bueno, lo dicho está. Pero yo no voy a seguir hablando de ese tema, no voy a hablar más de ese tema, y bueno, y está dicho y lo pienso así. ¿Sigue pensando que esos 11 años no fueron dictadura? Porque estoy esforzándome en entenderlo. Sí. No, lo dicho está, y no voy a aclarar ni voy a hablar más de eso porque si no voy a tener otros problemas que no quiero tener ahora. Pero está claro que no hubo democracia. Y volviendo a lo que yo dije, sí. ¿Hay democracia acá cuando no se respeta cuando no se respeta las decisiones del soberano? Cuando hablamos de todas esas cosas, ¿cuál es la principal expresión del soberano?
¿Qué es lo que no se Es un respeta? plebiscito. Silva? ¿Qué es lo que no se Es está un respetando? plebiscito. Cuando hay un plebiscito, no hay ningún poder del Estado en este sistema que nosotros republicano, democrático, que pueda cambiar esta decisión. Pero ¿cuál es el plebiscito que no se está respetando? Y hay varios que no se está ¿Cuáles respetando. son? 1989 y 2009. Algunos de ellos son los militares y otros son, por ejemplo, el de las empresas públicas también, ¿verdad? Y se está tratando de modificar otro plebiscito, hay esfuerzos, digamos, que es el de el voto consular. ¿Y el centro militar ha manifestado esto al Poder Ejecutivo? ¿Cómo? Si lo ha manifestado. ¿Cómo si lo hemos manifestado? Al Poder Ejecutivo, si No, se no, lo han manifestado. no, Esta no, preocupación no, suya. la dije yo nomás. Ahí No le han él me transmitido al presidente nada. No, a nosotros no nos corresponde. No, bueno, en las publicaciones del Centro Militar. En las publicaciones lo ponemos, pero no nos corresponde ir a eso es una responsabilidad de los poderes del Estado. La Suprema Corte de Justicia se tiene que preocupar por eso. El Parlamento se tiene que preocupar de eso y tendría que actuar de oficio y todo eso. ¿Cuántos militares piensan igual que usted? No sé. Yo por ¿Lo ahora acompañan en su por en esto ahora, de por que- ahora hace 20 años que soy presidente de la cooperativa y son 6 años que estoy en este lugar. 4 años que estoy. De la mano de eso que usted acaba de decir, bueno, cuando yo le pregunté qué eventualidad veía para que militares volvieran a tomar el poder por la fuerza en Uruguay. Eso nunca lo dije. No, yo le pregunté. Sí. Yo le pregunté a usted, ¿ante qué eventualidad usted se imagina que militares vuelvan a tomar el poder? Usted me dijo, ante una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora. Sí. Que es un poco similar a lo que usted decía recién. Hubo quienes entendieron, y además me lo preguntaban a mí y recortaban esa parte, que usted estaba haciendo un llamado a un golpe de Estado. No. Aclare, por eso digo, sería bueno que lo aclare. Porque más adelante lo dije. Usted me preguntó, no me acuerdo exactamente de la pregunta que fue, si yo estaba de acuerdo con que hubiera un golpe de Estado, y que no. Ujú. Lo dijo, quedó claramente. Sí. Después otros medios hicieron una interpretación diferente. A ver. No, dijeron que yo había llamado como que había llamado. Bueno, pero por eso estoy le digo hablando que la frase- el Observador, por ejemplo, lo dijo, y Por el eso país digo también que lo la dijo. frase es confusa, porque ante una, o sea, yo le pregunto, los militares, ¿ante qué eventualidad podrían llegar a dar un golpe de Estado? Ante una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora, la lectura o esa interpretación no es del todo alocada, por eso es bueno que usted lo aclare y lo aclaró. ¿Cómo evalúa la idea de Jorge Larrañaga de sumar militares a la seguridad interna? Yo ya eso lo critiqué Sí. ampliamente. Me consta, pero el público se renueva, ¿vio? Desde de las elecciones anteriores, yo fui convencional nacional del Partido Nacional, ¿no? Ujú. Y justamente, cuando estamos hablando de Guardia Nacional, estamos hablando de un concepto que nos están queriendo imponer y del cual en las Fuerzas Armadas no es bien visto ni bienvenido. ¿Ah? Es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer realmente en este momento? Cuando dice, vamos a achicar más las Fuerzas Armadas y vamos a fraccionar la fuerza. La fuerza vale, el empleo de la fuerza siempre vale, hay principios de empleo de la fuerza y siempre la unidad y el mando unificado es uno de esos principios. Si nosotros agarramos y separamos fuerzas y le reforzamos a la policía con unos militares o la fraccionamos mandándola ahora, por ejemplo, también está la idea de mandarla a que se hagan cargo de toda la situación de las cárceles, ¿verdad? Eso insume a mucha gente y además a descuidar las otras tareas con los pocos recursos que tienen las Fuerzas Armadas. Por eso yo lo marqué en varias oportunidades y en varios documentos de que yo estoy completamente en desacuerdo con ese criterio. Bien. Tenemos una pregunta de un oyente, Silva. Buenas noches, soy Luis. Hoy un tribunal italiano pidió cadena perpetua para varios militares uruguayos. Lo decíamos recién al comienzo del programa en titulares. ¿Qué opina al respecto? Bueno, con relación a eso, digamos, ya hay una decisión de la justicia italiana en primera instancia de que eso no ocurría. ¿Ah? En segunda instancia, el gobierno nacional hizo otro esfuerzo para que se hiciera la apelación correspondiente. En este momento, lo que está pasando ahora, la apelación esa de que yo me estoy refiriendo, llegó a los fiscales, y los fiscales van a dar trámite de vuelta a los jueces que correspondan, ¿verdad? Eso es realmente lo que pasó en este momento y que obviamente nosotros todavía no tenemos idea clara
de cómo se va a procesar eso o qué es lo que va a pasar. Y si se tirara realmente a la escena política, ¿usted votaría a Manini Ríos? Ah, sí, yo no tengo ¿En serio? duda. ¿Lo apoyaría sí, claro políticamente? Que sí. Claro que sí. ¿Y a este partido nuevo también lo apoyaría? Y sí, digamos, apoyaría ¿A Cabildo Abierto? A él mismo, o sea, de acuerdo Ajá. a las decisiones que tome. No sé qué va a hacer, no sabemos lo que va a hacer todavía. ¿Se fue con mucho apoyo Manini Ríos? ¿Interno? Bueno, y sí. Pese a que se diga lo contrario, hay una cosa que es cierta. Las Fuerzas Armadas en este país están muy cohesionadas, están muy firmes, y si no se tendrían que haber notado, digamos, diversidades dentro de los clubes, dentro de los centros, de todas esas cosas, de listas diferentes, cosas que no ha pasado. Es decir, que hay una gran cohesión interna. Y lo que me indica la realidad es de que obviamente dentro de los oficiales en actividad y de los oficiales retirados tiene un gran apoyo. Y vuelvo a hacer el análisis que hice al principio en otros medios. Hay 150.000 personas que son de la familia militar. Esos 150.000 personas se atienden, hay chicos grandes de diferente pelo, de diferente... Me llamó la atención eso que pasó en San José, que nadie aplaudió al presidente de la República. Bueno, a mí no me llama la atención, ¿no? A mí sí me llamó la atención. ¿Por qué? Y bueno, porque es el presidente de la República. Bueno. Por eso mismo. Me parece que no tiene... Le están dando la espalda al presidente de alguna manera. Y bueno, se puede... cada uno interpreta la situación como le parece. Coronel Silva Valiente, Carlos Silva Valiente, presidente del Centro Militar, muchísimas gracias por acercarse hasta el estudio hoy lunes. Bueno, muchas gracias y estoy a las órdenes como siempre. Muy bien. Gracias, que pase bien.